y otro tipo de elementos que se requieren para la supervivencia de nuestros pacientes. Y en el caso de la cirugía en específico, es muy importante que sepamos hacer el cálculo de estas dosis porque depende de que se muera o sobreviva un paciente. Los rangos, dependiendo de la potencia de estos fármacos o de la razón por la cual la vamos a utilizar, es que tienen un rango amplio o muy pequeño. Y en el caso de los fármacos anestésicos, es bastante más pequeño que en el de los fármacos de otro tipo de uso. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, los rangos mínimos van, en el caso, por ejemplo, de las penicilinas, van desde los 10 hasta los 50 miligramos por kilogramo de peso. En cambio, por ejemplo, en el caso de la dexmedetomidina va de los 0.032 microgramos a los 0.40 microgramos, ¿no? Entonces son rangos muy, muy pequeños en los que si fallamos en la determinación de estas dosis, podemos llegar a matar a nuestro paciente. Igual en cuanto a la frecuencia, la mayoría de los fármacos que se utilizan de manera terapéutica son fármacos que se van a estar dando de manera controlada. En el caso de la anestesia es a efecto, es decir, que cuando ya hizo su efecto esperado, comienza a tener la acción contraria o de reversión, mientras que en los fármacos de mantenimiento o de terapia va a tener o tiende a ser una dosis acumulativa o somática. Entonces, hablar de dosis es pues justamente hablar como de esa cantidad o proporción que vamos a administrar a nuestro paciente para lograr un efecto específico, y la dosis se determina igual que lo habíamos hablado cuando hablábamos de anestesia, justamente en función desde la edad, el peso y todas las variantes que vamos viendo cuando hacemos el examen físico general. ¿Cuál es la razón por la cual vamos a utilizar ese fármaco? Y también vamos a tomar en cuenta, en el caso de los anestésicos o tranquilizantes, el estado mental del paciente y los factores ambientales, porque los efectos sí se alteran en función de estas características. Entonces, para poder administrar el fármaco que sea, primero que nada partimos del examen físico general, porque nos va a dar el dato más importante de todos, que es el peso del paciente. Y en el caso de los anestésicos, es sumamente importante también tener en cuenta el factor edad, dependiendo del metabolismo, cambia completamente la dosis y los efectos que va a tener este medicamento. Para términos generales, los pacientes jóvenes requieren menores dosis, al igual que los geriátricos, mientras que los pacientes que están en plenitud de la edad, que por el caso de los perros sería como entre el año y los 7, 8 años, dependiendo de la raza, son como las edades más o menos promedio, y los gatos puede ser hasta los 10 años, que todavía se consideran gatos en una edad promedio. En general, para hacer la medicación se utilizan unidades o múltiplos de sistemas internacionales y se calculan primero en sólidos, que son como las unidades de medida, y luego se van a transformar en el estado líquido, que son los valores de medición para la administración. Entonces pasamos de gramos, microgramos o miligramos y necesitamos transformarlo en la equivalencia a mililitros, microlitros o decilitros según lo utilicemos, ¿no? Y en algunos casos de fármacos muy especializados tenemos que calcular superficie corporal para después transformarlos a mililitros o centímetros cúbicos si son necesarios. Y existe otro valor o otra unidad de presentación
cuando justamente tenemos que utilizar los fármacos ya para transformarlos en mililitros, que son aquellos fármacos que se tienen que hacer o que se tienen que calcular a partir de una presentación porcentual, donde tenemos que el porcentaje se concibe como una fracción del volumen total que tenemos, y entonces ahí se me fue el nombre. Esta proporción o esta cantidad como tal del medicamento que vamos a estar utilizando se contiene o se encuentra en unidades de 100 de peso o volumen. Por eso es que cuando hagan ustedes sus cálculos, vamos a ver que necesitamos tomar el 100 como unidad de valor, y entonces a partir de ahí es que determinamos que de esas unidades de peso o de volumen en 100, cuánto porcentaje o qué fracción de esas unidades es que se va a administrar a nuestro paciente, o que más bien contiene el fármaco, y a partir de ese volumen que ya conocemos después de hacer los cálculos, vamos a necesitar para cubrir el total de miligramos que nos está requiriendo este rango recomendado o esta dosis recomendada. En función de que vamos a determinar cuáles son esas dosis o esos rangos recomendados. Ahorita se los explico, pero primero, bueno, en general, por si no lo recuerdan, las unidades se hacen más o menos con este tipo de semejanzas, donde hacemos la transformación de 1 kilo, que va a equivaler a 1000 gramos, y esos 1000 gramos se van a transformar después, digamos, en unidades tal cual. 1 gramo se va a transformar en 1000 miligramos. De esos 1000 miligramos, 1 miligramo se va a transformar en 1 microgramo, y así sucesivamente. Recuerden que para transformar al siguiente valor se multiplica cuando queremos hacer el valor, digamos, siguiente, pero más pequeño, es decir, de gramos, lo tenemos que multiplicar para sacar los miligramos por 1000. Entonces tengo 1 por 1000 para sacar los miligramos o los microgramos, y así sucesivamente. En cambio, estos 1000 los voy a dividir cuando quiero sacar la unidad de mayor medida. En este caso serían los gramos, o de microgramos a miligramos. Estos solo son recordatorios porque esto ya lo vieron en la primaria, y la verdad es que no me voy a detener tanto en ello. Le estoy completamente franca, y espero que nadie se vaya como a resentir o a sentir agredido por esto, pero la verdad es que son temas que ya deberían de estar prácticamente manejados a la universidad. Entonces, si no están entendiéndolo, con toda la seguridad y sin sentirse, insisto, como agredidos ni nada, es el momento en el que aprovechen su televisión y vean las clases de la SEP en el 5, o no sé en qué canal, creo que pasan en el 40, para que puedan tener un paso de las matemáticas, porque de veras es importante que en este punto sí manejen de manera fluida la suma, la resta, la división, y por lo tanto después lo puedan transformar en una regla de 3 para que no les cueste trabajo y hagan las dosificaciones precisas, porque probablemente si ustedes no hacen una buena dosificación en algún fármaco como, no sé, de manera general, alguna pomada, tal vez no tenga el mismo daño o el mismo efecto dañino que puede tener, en el caso de no hacer una dosificación correcta, un antibiótico con el cual podemos llevar a nuestro paciente a la muerte de la flora y además a la sobreintoxicación, y muchos de los pacientes pueden resultar alérgicos, o en el caso de los fármacos de anestesia, pues literalmente matarlos. Entonces sí es importante que se den un repaso a sus matemáticas y que aprovechen todos los recursos que tienen a la mano. Pero bueno, les mencionaba que existen rangos que nos dan ya investigaciones y fabricantes y demás, entre los cuales vamos a decidir qué dosis vamos a utilizar. Y como les decía, una vez que ya tenemos la dosis que se especifica, generalmente en la etiqueta del producto dice la conformación que tenemos o la concentración del fármaco, que es el segundo elemento importante. También vamos a definir por estas recomendaciones terapéuticas cuánto es que vamos a utilizar.
y son rangos de medición, desde el menor, que es donde vemos el menor efecto en el caso de los anestésicos y en el caso de todos los fármacos en general se nota el menor efecto, hasta los rangos máximos donde en un paciente clínicamente sano o normal vamos a ver efectos potentes. Entonces, estoy hablando de pacientes clínicamente sanos. Sin embargo, cuando hablamos de pacientes que tienen estas cuestiones de la edad que hablamos, que si son pacientes geriátricos o si son pacientes pediátricos, van a exacerbar estos signos. Y si son pacientes que tal vez son obesos, pueden retrasar el efecto porque si es un metabolismo hepatorrenal, tiene que pasar por todo el torrente sanguíneo y después distribuirse en manera proporcional en los tejidos y eso implica que los depósitos grasos van a retrasar el efecto de los fármacos. Si son pacientes caquéticos, van a tener también la presentación más severa o evidenciar los signos de los fármacos que vamos a administrar de manera más potente y eso se vuelve una complicación o traslada a nuestro paciente, en el caso, a los riesgos anestésicos que ya habíamos desglosado en las clases anteriores de ASA 1 a ASA 5. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Bien. Todo bien. Leslie, apagaste tu micrófono. Miren qué lista soy. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto necesita mi paciente para que yo no lo lleve justamente a este proceso de muerte o de sobreintoxicación en el caso de otros fármacos? Pues necesito conocer entonces, como ya les decía, la dosis recomendada, la presentación que nos está dando el laboratorio o el fabricante en el cual nos dice cuál es la concentración y entonces hacer una mortal y terrorífica regla de 3 para saber y poder transformar de miligramos a mililitros, porque es importante que tengan presente que los fármacos vienen en una sal generalmente y eso es mi soluto, pero no existe una manera en la que yo dosifique un soluto como tal. Necesito forzosamente hacer una dilución en un medio acuoso para poderlo administrar a mi paciente. ¿Qué tan acuoso? Sí va a depender de cuál sea la vía de absorción, que es otro punto importante y la razón por la cual hay diferentes presentaciones de los fármacos. Puede ser no tan acuoso como un gel o como una pasta y puede ser sumamente líquido como las infusiones endovenosas o los mismos fármacos inyectables. Entonces, por eso es importante que podamos transformar de miligramos a mililitros. Entonces, para ello necesitamos estos datos o estas variantes. Primero, los que tienen que ver con el paciente. Justamente tienen que ver, como ya les mencionaba, con el peso del paciente, que es el dato que vamos a utilizar para el cálculo, y a partir de eso también saber cuál es la razón o qué objetivo quiero alcanzar para entonces así seleccionar la dosis adecuada de los rangos que me están dando. En los fármacos anestésicos, por ejemplo, o en los tranquilizantes, sobre todo, vienen sedantes y vienen dosis sedante y dosis tranquilizante. Significa que uno va a hacer menor efecto que otro. Entonces, dice la mejor, para la dosis tranquilizante, utilice, por ejemplo, un ejemplo de cualquier fármaco, el fármaco X, y se va a necesitar de 0.01
miligramos por kilo a 0.5 miligramos. Pero si quiero obtener la otra función de este fármaco, que es la tranquilización, perdón, la sedación, entonces voy a utilizar una dosis mucho mayor que va de 0.05, que era el rango, si se fijaron, es el rango máximo de el efecto anterior a la mejor 1.1, que es la dosis máxima para lograr este nuevo efecto. Entonces, ¿por qué lo voy a querer utilizar? Y eso me va a determinar pues, ¿qué quiero obtener de esos fármacos? Insisto, también para las vitaminas, por ejemplo, cuando quiero hacer el manejo preventivo de hemorragias, pues administro desde días antes vitamina K o algún estimulante de la hemostasis. Y cuál es justo la condición corporal que tiene y el estado general del paciente para seleccionar en qué número quiero. Y la verdad es que una vez que hago esta evaluación puede ser arbitrario y puedo decir como que quiero que sea la dosis media, la dosis mínima o la dosis máxima. Estas prácticas de manera habitual les poníamos a calcular las tres para que supieran más o menos cuál es y fueran desarrollando un criterio de selección de cada uno de los fármacos. Lo mismo ocurre con los antibióticos, porque es importante también que recuerden que todos los fármacos eventualmente tienen un efecto y los antibióticos pueden llegar a destruir la flora normal del paciente. Entonces, eso ya nos lleva a una complicación por la mala dosificación de los fármacos. Entonces, ninguno es tan simple de administrar, ni siquiera el agua. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Y los que son inherentes al fármaco es la dosis que está recomendada mediante estos estudios y mediante diferentes procesos clínicos, incluso la que ustedes con la práctica diaria van eligiendo de tal o cual fármaco porque ya observaron que funciona mejor en la población que ustedes tienen como pacientes y se elige dentro de ese rango. También del fármaco es importante conocer la concentración y sobre todo también la presentación o las vías de administración para saber si ese fármaco puedo elegirlo para la opción terapéutica que necesito o lo descarto y utilizo alguna otra opción terapéutica. En el caso de la concentración, hablamos de la concentración del fármaco como la cantidad de soluto que existe en esa dilución que yo tengo como presentación farmacológica. Y bueno, se puede dar en masa o volumen, que pueden ser mililitros en mililitros, porque puede que venga la presentación prácticamente líquida en el caso de los aceites y se diluya con a lo mejor a veces etanol u otro tipo de alcoholes. En el caso de los porcentuales, que vienen, como ya les mencionaba, la concentración de la sal o del principio activo en partes porcentuales o la razón que se utiliza normalmente para partes por millón, para unidades internacionales o para centímetros cúbicos, para aquellos que se van a distribuir en manera de polvo, como algunos cicatrizantes o como algunos insecticidas. Y para calcular la dosis se hace esta regla de 3 que por si no se acordaban más o menos se representa de esta forma, donde tengo un factor a descubrir que son los mililitros, tengo entonces ya la dosis recomendada, los miligramos que tengo, una presentación que va a ser digamos, la situación por la cual la voy a multiplicar, los miligramos resultantes de mi cálculo inicial. Y entonces tenemos que para hacer la regla de 3, insisto, si no se acuerdan, pueden posicionar de esta manera A, B, C y X, que es el factor a obtener, donde voy a multiplicar la C por la B, que les insisto es como generalmente yo lo calculo en 1 mililitro, porque es el volumen en el que estamos trabajando, mililitros, o los que queremos encontrar, las presentaciones de los fármacos generalmente vienen en mililitros, y luego transformarlo a la letra A mediante una división que van a ser, luego realizar la división que va a ser la concentración o los miligramos en los que viene
esa presentación por cada uno de esos mililitros. Entonces, si tengo un perro de 20 kilos y le voy a administrar ketamina, cuya dosis recomendada es de 15 miligramos por kilogramo y la presentación comercial viene a 10 miligramos, 1000 miligramos en 10 mililitros, tengo que hacer esta división. Primero, para obtener los miligramos que vienen en cada uno de los mililitros, lo voy a dividir entre 10. Pueden hacerlo de manera directa, prácticamente sin dividir entre 10 mililitros y recordar que vienen 1000 miligramos en 10 mililitros. Y ahorita les explico qué pasaría con esa opción. Entonces, la dosis recomendada es de 20 miligramos y la voy a multiplicar por 15 porque eso decía la fórmula que les puse hace un momento, donde los 15 miligramos son la dosis recomendada, los 20 kilos corresponden al peso de mi perro, entonces son 20 kilos por 15 miligramos igual a 300 miligramos por total de perro, es lo que necesito. Esos son mis miligramos recomendados para obtener el efecto que yo deseo. Ahora, para saber cuántos mililitros voy a inyectar, porque la ketamina viene en un frasco de solución, no viene en una sal que le pueda soplar a los ojos y lo va a absorber el paciente, porque además por esa vía nunca sabría si los miligramos que le alcanzan a entrar al ojo son los que necesita. Entonces necesito tener una presentación manejable que viene en un frasco líquido. Así que voy a hacer entonces la regla de 3 sabiendo que necesito 300 miligramos totales y voy a multiplicar 300 por 1 y luego lo voy a dividir entre los 100 mililitros que vienen en cada uno de, 100 miligramos que vienen en cada uno de estos mililitros, dándome un volumen resultante de 3 mililitros, que es el volumen que yo voy a inyectar, y sabiendo que en estos 3 mililitros de volumen que voy a inyectar, contiene los 300 miligramos que me pide la dosis o que yo sé que requiero para el efecto que necesito de ese fármaco. Si yo lo quiero hacer, como les mencionaba hace un momento, de manera directa, lo que voy a hacer entonces es tomar los 1000 miligramos y colocarlos en lugar del 100 y en lugar del 1 voy a elegir el 10, haciendo 300 por 10 entre 1000 y me va a dar exactamente los mismos 3 mililitros de volumen total. Normalmente yo les recomiendo que primero determinen cuánto viene en 1 mililitro porque después se pueden llegar a confundir. En el caso de los fármacos como la acepromacina, que viene en gramos por mililitros, pero como no le voy a administrar gramos, sino miligramos, necesito hacer esta transformación a las siguientes unidades de volumen. Entonces, a partir de ahí es que me empiezo a perder, por lo cual es importante que entonces primero calculemos cuántos gramos y hagamos la transformación de gramos a miligramos y después de esos miligramos totales, cuántos miligramos vienen en solo 1 mililitro para tener el volumen total adecuado y que además sea lógico. Aquí se pueden guiar mucho por la lógica. Si es un perro de talla chica que no sobrepase los 3 kilos y yo hago mi regla de 3 y me da que de volumen necesito administrarle 300 mililitros, es evidente que me equivoqué. Si aparece que necesito administrarle 30 mililitros, es evidente que algo me estuvo fallando durante mi cálculo de la dosis. Entonces hay que revisar si sí hice la transformación pertinente de gramos a miligramos para poderle administrar el volumen lógico al paciente. Entonces, además de las matemáticas, también necesitamos ejercitar nuestra lógica y el criterio para determinar tanto las dosis que vamos a utilizar para obtener el efecto deseado como el volumen que se le va a administrar a ese paciente. Y cuando hablamos de los fármacos con contenido porcentual, entonces, como les mencionaba hace un rato, vamos a tratar de obtener el volumen que se necesita de esos fármacos cuyo contenido se expresa en tanto por ciento, recordando, como ya les había mencionado hace un montón de láminas, que el porcentaje o el 100% equivale al volumen total del soluto y eso haría un soluto sin diluir, porque no voy a tener una parte proporcional en mi unidad total. Entonces, el 100% es el soluto
en presentación sin diluir. Cuando hablo de los fármacos, entonces vienen representados en fracciones, que es lo mismo que hablar de partes porcentuales. Y tengo fármacos, por ejemplo, como la gilacina, que pueden estar en presentaciones del 2%, del 10%, del 30%, como la enrofloxacina, y algunos otros fármacos como las soluciones salinas, por ejemplo, que no viene un soluto visto, pero ya está hecha esa dilución, o como, insisto, algunos antibióticos que vienen en aceite, en un alcohol previamente diluidos, pero que también ese aceite equivale solo a una parte proporcional de lo que tengo en el frasco, y el fabricante me lo expresa en partes porcentuales o fracciones de ese total, no así en miligramos, como estamos acostumbrados por mililitro. Entonces hay que sacar esa fracción del total que estamos trabajando y que vamos a saber entonces cuánto viene contenido, pero a la par hacer la transformación también a las unidades con las que estamos trabajando, en este caso que sean gramos con gramos, porque no puedo hacer una regla de 3 teniendo porcentaje con gramos y transformarlo a mililitros. Se necesitan al menos 2 unidades semejantes. Y nada más como ejemplo, recordar que una fracción se lee como en un medio y corresponde en una parte decimal al 0.5, y cuando hablamos de porcentajes, entonces digamos que se invierte el 0 y vamos a hablar de que son 50%. Y aquí hay un ejemplo de los que más se utilizan en cuanto a porcentajes, partiendo de que el 1 en fracción decimal es 0.01 y corresponde a solo el 1 del 100%, mientras que el 200 corresponde ya en decimal al 2.0, que equivaldría a 2 unidades totales, o a 200 sobre 100 en el caso de las fracciones. Entonces, de nuevo, el porcentaje se puede también expresar en valor decimal y en fracción, pero creo que esto ya les va a causar un conflicto mayor. Si no pasaron matemáticas 1 con sencillez, mejor no lo vean. Lo que sí es importante que tengamos presente entonces es que si estamos, como también ya lo mencionaba una de las láminas, trabajando en miligramos, hay que hacer la transformación de gramos a miligramos. Entonces, la parte porcentual es tomar del 1 o la unidad que equivaldría al gramo y multiplicarlo por 1000 para obtener los miligramos. De ahí vamos a tener los 1000, y para obtener la parte porcentual y transformarla a una fracción de unidad de medida que nos pueda funcionar para la dosificación, vamos a dividirlo entonces entre 100, esta multiplicación que hicimos por 1000, y vamos a obtener el total de la unidad, que es el 100%. Lo vamos a representar entonces ahora con esta parte porcentual, que va a ser nuestra unidad de medida lógica tomada, y va a quedar de la siguiente manera. Si nos están expresando, por ejemplo, que la gilacina viene al 10%, voy a multiplicar ese 10% por 1000 miligramos y me va a dar 10,000 miligramos, pero como no voy a administrar 10,000 miligramos, lo voy a multiplicar de nuevo en regla de 3 por 1, y lo voy a hacer en división entre 100, porque el 100, recuerden que es mi unidad de volumen o mi unidad volumétrica. Entonces, esos 10,000 los voy a dividir entre 100 y me va a dar que contiene 100 miligramos esa unidad total de volumen del frasco. Entonces, la presentación de gilacina al 10% significa que contiene 100 miligramos en cada uno de los mililitros de esa unidad. Entonces, necesito que alguien así en 2 segundos me resuelva cuánto tiene la gilacina al 2%, cuánto tiene la solución salina al 0.09% y cuánto contiene la enrofloxacina al 5%. 3 personas para un punto. Amigos. La xilacina es 20 miligramos. Exacto. Muy bien, Brian. ¿Quién más?
La enrofloxacina serían 50. La Sí, solución salina 9 miligramos. exacto. Entonces, en teoría, es muy sencillo, si ustedes lo vieron, pero parece una situación de extraterrestres cuando lo tengo ya como enfrente y a veces se me hacen súper bolas. Y sí llega a pasar que si nos olvidamos como de este cálculo que es relativamente sencillo, lleguen a pensar que la gilacina al 10% en realidad viene como con 10 miligramos y entonces le damos un volumen mayor y sobredosificamos al paciente y se muere. Entonces tengan muy presente las transformaciones, los porcentajes, las dosis recomendadas y cuáles son los puntos importantes de mi paciente para poder determinar con un criterio clínico, médico y con la experiencia cuántos miligramos de esos rangos es que requiere cada paciente. Como un ejemplo para poderlo aplicar, en este caso de los porcentajes, que es como el que yo creo que les podría costar más trabajo, sería, por ejemplo, el que hicimos hoy en la madrugadita, que es un perro pastor alemán de 30 kilos y la dosis que vamos a utilizar de, por ejemplo, en rofloxacina, que viene en una concentración al 5%, es de 15 miligramos por cada uno de los kilos de este pastor alemán. Entonces, ahora vamos a ver cuántos mililitros de medicamento administramos. El procedimiento va a ser el siguiente. La dosis recomendada es de 15 miligramos y sé que mi perro pesa 30 kilos. Bueno, el perro de mi amigo pesa 30 kilos. Entonces voy a multiplicar los 30 kilogramos por los 15 miligramos que me dicen que cada kilo necesita. Y eso me da un total de 50 miligramos. 30 por 15 son 450 miligramos totales. Necesito encontrar la manera de administrarle al paciente 450 miligramos en una sola dosis. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues necesito transformarlo en mililitros porque el fármaco, que en este caso es la enrofloxacina, viene en un frasco de líquido. Entonces necesito saber qué volumen voy a administrar que me contenga estos 450 miligramos. Así que el fármaco dice que viene al 5% y como son miligramos lo multiplico por 1000, entonces son 5 por 1000, 5000 y esos 5000 los voy a dividir en la unidad volumétrica que es 100, entonces son 5000 entre 100 y ¿cuánto me da? ¿Qué tal que hice mal mis sumas? Porque la verdad es que sí lo hice ayer en la noche. Son 5000 entre 100, ¿cuánto me da? ¿Están despiertos? ¿O ya se durmieron? Ahí alguien sí está despierto. 50, es correcto. 50 ¿qué? Miligramos por cada mililitro y entonces ya que sé que vienen esos 50 miligramos en un mililitro, hago la regla de 3 para saber qué volumen le voy a administrar al paciente. Entonces multiplico 450 kilos por 1, que es el mililitro que estoy agarrando como proporción o como razón de, y lo voy a dividir entre los 50, que son los miligramos que vienen de contenido en cada uno de los mililitros de enrofloxacina y tengo que administrarle 450 por 1 entre 50 igual a 9 mililitros de volumen. Ahora, estos 9 mililitros me suenan muy lógicos para un perro cuyo peso es de 30 kilos, pero si yo veo que mi paciente pesa apenas 3 kilos y medio o 5 kilos, administrar un volumen de 9 mililitros de inmediato me debe de llevar a pensar que algo estuvo mal y que tal vez no hice bien justamente estas proporciones. Entonces, necesitamos de todas las maneras tener despierto nuestro criterio y analizar cuál es el volumen que le voy a administrar a un paciente. En el caso, por ejemplo, de los conejos, a veces llegábamos a administrar volúmenes superiores a los 2 mililitros. Y entonces la proporción general que farmacológicamente se menciona para las soluciones es no más de 60 mililitros por punto, de 40 creo, y algunas otras sustancias solamente permiten hasta 2 mililitros por área corporal, porque imagínense el volumen, o sea, si ustedes transforman esos 9 mililitros, si alguien tiene en la mente
el volumen de una jeringa de 10 mililitros, si las han visto por ahí, o las de 5 mililitros, imagínense 2 de esas jeringas de 5 mililitros en la pierna de un conejo. Entonces, eso ya nos tiene que despertar ciertas alarmas o ciertos focos para tener el criterio y decir, bueno, sí le puedo administrar estos 10 mililitros en la pata de un conejo o en el lomo de un perro o en el brazo de un gato. Si no es así y son volúmenes exagerados, entonces voy a recurrir a buscar otras presentaciones comerciales, donde entonces la concentración del fármaco sea mucho mayor para que el volumen de administración sea entonces menor y sea de más fácil administración. Esto sucede mucho, por ejemplo, con las suspensiones. Por ejemplo, en el caso de la amoxicilina o de las penicilinas, que algunas vienen en partes por millón y otras tantas vienen en volúmenes de miligramos por mililitros. Pero vienen en presentaciones donde, por ejemplo, la amoxicilina viene en 250 miligramos, pero en 5 mililitros. Eso significa que el volumen real es de 50 miligramos en un mililitro. Entonces, díganme, a este perro de 30 kilos, ¿cuántos mililitros le tocarían si la presentación que les estoy diciendo de amoxicilina es de 50 miligramos en un mililitro? Entonces, de manera general, tendríamos que multiplicar 30 kilos por la dosis recomendada, que la vamos a dejar en 15, le tocan 450 miligramos también, pero les digo que vienen, igual que la enrofloxacina, 50 miligramos en cada mililitro. Entonces, si vienen 50 miligramos en un mililitro, ¿cuánto le tengo que administrar? 9 mililitros. ¿Ustedes creen que un chihuahueño o que incluso este perro se va a tomar 10 mililitros de una suspensión? Por supuesto que no, se tienen que pelear con él. O a un gato de 7 kilos, sobre todo los gatos. Imagínense que un gato, porque hay gatos grandotes, de 7 kilos, al que le tocan, por ejemplo, 7 por 15 son 105 miligramos. Y les digo que vienen 50 miligramos en un mililitro. Le tocan 2.1 mililitros. ¿Ustedes creen que un gato que es medio feroz se va a tomar 2 mililitros de suspensión o 5 mililitros de suspensión o situaciones por el estilo? Claro que no, es muy complicado. Entonces, es necesario buscar otra presentación que sea inyectable o que venga con mayor concentración para que a lo mejor en lugar de que le toquen 2 mililitros, le toquen solo 0.2. Y en lugar de que escupa de esos 2 mililitros 1.7 y solo se tome 0.3, pues realmente el 0.3 que le demos, porque la concentración es mayor, lo absorba y lo asimile y entonces tenga el efecto adecuado que estoy buscando. ¿Sí lo entendimos? Sí. Muy bien, amigos. Ahora vamos a la parte divertida. Vamos a hacer algunos ejercicios. Así que me los voy a aventar con ustedes a la velocidad de la luz, porque hoy, por alguna extraña razón, no se conectó todo el grupo, como es su costumbre. Entonces, me voy a salir de la presentación para verlos a todos, para que no hagan trampa.